Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Emprendiendo con Solsi y Claudia. ¿Cómo estamos, Claudia, hoy? Bien, ¿y tú, Solsi? ¿Cómo han estado Bien, estas muy bien. semanas? Hace un poquito de frío hoy día. Harto frío. ¿Cómo han estado las Sí. vacaciones con los niños? Bien, Bien, bien. bien. Estuvieron bien interesantes las vacaciones, entretenidas. Qué bueno, ya estamos volviendo. Estamos volviendo a vacaciones de invierno. Las pymes ya van entrando al segundo semestre de este año. Exacto. Y aquí hay que empezar a mirar ya, hay que empezar a cuadrar todos los números. Si es que nos van los números en lo que uno va planificando en el año, no. Pues uno ya empieza a meter en la recta final y uno tiene que empezar a sacar cuentas. Si es que uno saca cuenta, aquí, por eso vamos a hacer hoy día un capítulo de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy Hoy día? día Sofi? vamos a hablar de la importancia de conocer los números de tu negocio. Yo creo que es un tema bien recurrente en las pymes. O sea, nosotros todas las micro, las pequeñas empresas que nos piden ayuda, la mayoría no conocen los números de su negocio. Sí. Tú le preguntas, ¿cuánto usted está vendiendo? Chuta, más o menos esto, pero no sé bien cuánto. ¿Y cuántos son tus gastos? ¿En qué gastas más? No, o sea, es que no lo tengo muy claro. ¿Cuál es tu utilidad? ¿Cuál es tu rentabilidad? No lo sé. ¿Cuánta caja requieren mensual? Tampoco. Son cosas que a la pyme le cuestan, ¿ya? Y uno pensaría que son cosas que tienen que tener armadas, pero lamentablemente las decisiones las van tomando más de guata y de sensación que con los números de Sí, y negocio. claro, muchas veces a lo mejor pensarán que es algo como complejo, algo elevado. Y la verdad es que no es algo muy complejo. Si es como llevar una pequeña cuenta, un pequeño Excel, para ir armando de cuánto es lo que yo necesito y no ir en el día a día viendo, bueno, voy a sobrevivir hasta el siguiente día, me va a alcanzar para pagar todo lo que tengo que pagar mañana. Y eso es muchas veces lo que le pasa a las pymes, porque no hay una planificación, no hay un cuadrito donde podamos ir viendo cuáles son los requerimientos desde el punto de vista económico que necesitamos para ir manteniendo la pyme y revisar si es que efectivamente estamos ganando o no estamos ganando plata. A veces uno no sabe si gana al final de mes o al final del año o si realmente no gana. Uno Sí. puede tener una idea, pero a ciencia cierta a veces uno no lo sabe. Y son temas que asustan, porque muchas veces uno piensa que son matemáticas complejas, pero no es así. Y sí hay hartas cosas complejas en este mundo de las finanzas. Hablan del estado de resultados, de la caja, del presupuesto, de los balances, de la cantidad de inversión que necesito. Entonces son tantos conceptos que muchas veces los emprendedores o emprendedoras se marean y terminan no haciéndolo. O el día a día muchas veces no saben cómo llevarlo. Y yo creo que para simplificar un poco esto, debiésemos partir por dos conceptos claves. Dos claros, ¿Ya? vamos. Y que yo creo que toda emprendedora o emprendedor debe tener claro. Primero, el estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados, Solsi? Lo primero, ¿qué es un estado de resultados? Es entender y sacar cuánto es la utilidad de tu negocio. El En número fondo, final, el por número decirlo así. final del año es Ya. cuánto yo vendí mes a mes, cuánto yo gasté mes a mes, cuáles son los gastos de mi negocio y finalmente cuál es la utilidad, cuánto me queda para el bolsillo. Perfecto. ¿Ya? Y ese es el estado de resultados simple que todos debieran tenerlo. Obviamente se hace anual porque uno al final del año paga los impuestos que tiene que pagar, etcétera, pero se tiene que ir llevando de manera mensual. Lo que vendí en el mes, lo que gasté en el mes y la utilidad. Perfecto. Ese es como el primer concepto que yo debiese tener. Pero muchas veces se confunde porque eso es cuánto vendí y cuánto gasté, muchas veces con factura, efectivo. Pero es distinto cómo llega la plata al negocio. Claro, y muchas veces ese es el que hace al final del mes el contador, por decirlo así. El contador al El final del contador año. al final del año y también del mes para pagar en el formulario 29, uno ve cuánto vendí, cuánto gasté, o sea, en el fondo para calcular el IVA, las compras, las ventas, eso es lo que se va haciendo en forma mensual, Perfecto. ¿ya? Y con eso obviamente se calcula el pago, lo calcula el contador, pero en el formulario 29 no están todos tus gastos ni todos tus costos, entonces Claro. la gente los tiene que manejar. Uno En los tiene forma que hacer mensual. igual, uno los Uno tiene tiene que que pagar hacer igual, entonces uno tiene que internalizarlo de igual forma, porque eso es lo que te va a permitir, porque a veces uno podría llegar a que en el balance o en el estado de resultado oficial, por decirlo así, en lo que tuvo uno formal con todos los documentos de compra y de venta, podría tener a que el resultado es positivo y que uno está ganando.
pero si hay costos que a lo mejor uno no compró, hay gastos que uno no compró o que no pudo acreditar para incorporarlo dentro de este documento, podrían terminar dando que el resultado a lo mejor es negativo de mi operación. Claro. Es que por eso yo digo que son dos conceptos. Uno es el estado de resultado y otro es el flujo de caja. Perfecto. ¿Ya? Y el flujo de caja es cuánto ingresa y cuánto sale de mi negocio en el mes. En negocios, por ejemplo, del sector comercio, cuando yo vendo a público, generalmente coincide el flujo de caja con el estado de resultado, porque yo recibo lo que vendo en el mismo momento. Claro, cuando vengo ¿Ya? al detalle, cuando la vendo gente al va a mi detalle. tienda, por ejemplo, a comprar. Claro, me compro un kilo de pan, yo recibo la plata del kilo de pan de forma inmediata. Entonces, generalmente coincide los ingresos son la venta, ¿ya? Y en los gastos, muchas veces en un negocio de esas características también coincide. Sí. Lo que yo le compro al proveedor para vender en mi negocio Lo se lo pagué pago al al tiro. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy, no sé, al Albi, compro todas las cosas que voy a vender en mi negocio, pago de forma inmediata. ¿Ya? Entonces, el egreso, lo que salió de mi negocio, es igual al costo. Pero hay negocios que son más complejos. Por ejemplo, si yo vendo a empresas, las empresas muchas veces no me pagan en forma inmediata. Entonces yo puedo vender 10 millones a una empresa en productos al mes y la empresa no me paga, ¿ya? Al tiro, por tanto esa plata no ingresó, ¿ya? Pero yo la vendí, facturé incluso los 10 millones, pero no me han pagado esos 10 millones. Claro, pero ¿Ya? en ese mes es probable que yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar Sueldo. luz, sueldo, las imposiciones, etcétera, etcétera. Claro, entonces yo también tengo gastos asociados a ese mes. Y esos gastos yo sí van a salir porque yo tengo que pagar los sueldos, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar los gastos de mi negocio. Entonces van a salir. Entonces, si yo veo el estado de resultado, los 10 millones, menos por ejemplo 9 millones que yo tenga de gasto, yo podría decir, gané 1 millón de Gané pesos. uno, claro. ¿Cierto? Sí. Pero resulta que en el flujo de caja, esos 10 millones no me han ingresado. Pero yo los 9 millones los tengo que pagar igual. Hoy día. Y lo tenés Hoy que pagar día. hoy día. Y te van a llegar en 30 o en 60 días. Entonces, yo no tengo esos 9 millones. Por tanto, yo podría decir que en mi flujo de caja tengo menos 9 millones de pesos. Claro. Y no porque los tuve que pagar y no los tengo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el emprendedor? Conseguirse esos 9 millones. Claro. O pedir un crédito, o conseguírselo. Ocupar las tarjetas de crédito. Que es lo que hacen los emprendedores hoy en el día a día. Y con eso, en el fondo, no está considerado en el flujo. O sea, si yo lo quisiera considerar, tendría que poner un crédito, las cuotas de ese crédito, qué me ingresó en otros ingresos. Por eso es importante ir haciendo esa diferencia, porque muchas veces el estado de resultado no es exactamente igual al flujo de caja mensual. Y por eso es importante que las pymes y que toda empresa, en realidad cualquier negocio, pueda tener estructurado este flujo de caja en el fondo para saber cuándo voy a necesitar a lo mejor inyectarle recursos adicionales que pueden ser de forma temporal. A lo mejor voy a necesitar cubrir por 2-3 meses ingresos que me van a llegar posteriormente. Entonces me van a llegar a lo mejor al cuarto mes. Entonces al cuarto mes ya no los voy a necesitar. Entonces es importante ahí también considerar también el capital de trabajo que uno tiene que tener disponible en la empresa para ir dando vuelta en el fondo, para poder tener esta disponibilidad y no quebrar la caja en el fondo, porque muchas veces las empresas a veces no terminan fracasando, por decirlo así, aunque es una palabra fuerte, no porque no tengan venta o porque su negocio a veces no es rentable, sino que porque tienen problemas de flujo, problemas de caja. Y yo te diría que el 90% de los emprendedores quiebra por caja. No porque el negocio no le dé, sino por caja, porque los flujos no le dan para pagar los gastos que tiene que pagar mes a mes en su negocio. Entonces, el concepto del flujo de caja termina siendo incluso muchas veces más importante de manejar mensualmente que el estado de resultados, que uno pudiese quizás ni siquiera hacerlo mensual, podría sacarlo en el año. Pero el flujo de caja termina siendo muy, muy importante. Entonces, para eso la técnica, y que yo siempre le he dicho a las emprendedoras y a los emprendedores, es que vayan anotando en un cuaderno, en un Excel, donde sea, en el fondo, todos los egresos y los ingresos del mes. O sea, todas las platas que yo recibo, ya sea por concepto de venta o porque alguien me prestó plata para pagar algo, etcétera, yo los voy anotando
diariamente como ingreso. Hoy día ingresó a mi caja, es como si yo, imagínense, yo tuviera una caja física, entonces yo voy anotando todo lo que me ingresa en el día a esa caja, yo lo anoto en un cuaderno. Y todo lo que Y me todo sale. lo que sale de esa caja, por el concepto que sea, porque le pagué a un proveedor, incluso porque le pasé plata a mi hijo me dijo, oye mamá, necesito plata para llevar al colegio, y la mayoría de los emprendedores que tienen negocio sacan plata del De negocio. la caja, sí, de eso la pasa caja, muchas veces. se la pasa al hijo. Y eso nunca lo anota. Entonces ahí también anota, yo le pasé tanta plata a mi hijo. Entonces si yo soy ordenado, y anoto en un cuadernito, en un Excel, todo lo que ingresa y todo lo que sale en el día, incluso yo podría decir, debo tener en esta caja al día, no sé, 2.000 pesos. Y tengo que abrir la caja y ver si tengo esos 2.000 pesos. Si yo hago eso sistemáticamente todo el mes, es el primer gran paso para tener los números ordenados. Porque desde ahí yo puedo decir cuánto se me debe. Todo lo que yo saqué como para mi familia es algo que yo le debo al negocio. Entonces tengo que reponérselo. Puedo sacar cuánto me entró por venta, cuánto me salió por costos, y puedo sacar al tiro la caja, la utilidad, todo al mismo tiempo. Solo llevando ese registro bien ordenado. Y eso nos va a ayudar también a poder determinar cuál es el punto de equilibrio de nuestro negocio. Y el punto de equilibrio tiene que ver con cuándo empezamos a ganar plata o no. En el fondo, cuánto necesitamos vender. Uno lo que hace es establecer ciertos parámetros fijos. Por ejemplo, si te estoy pagando un arriendo local, el arriendo es fijo. Venda 1 millón, venda 2 millones, venda 10 millones, probablemente el arriendo va a ser el mismo. Si yo tengo contratada a una persona, a esa persona venda nada en el día o venda mucho en el día, probablemente voy a tener que pagarle el mismo sueldo. Puedo tener un porcentaje variable de su remuneración, pero usualmente la parte más importante va a ser un fijo. Entonces, si yo soy capaz de ir anotando todos esos gastos y ver cuáles son los costos fijos de mi negocio, tengo una parte fija y una parte variable. Probablemente la mercadería que yo vaya comprando mes a mes va a variar dependiendo cuánto sea lo que yo voy vendiendo. Pero hay costos fijos que voy a tener que cubrir igual. Venda nada o venda mucho, probablemente voy a tener que cubrirlo igual. Y ahí uno puede determinar cuál es el punto, cuánto necesito vender para empezar a ganar plata en mi negocio, lo que se llama el punto de equilibrio, que es súper importante establecerlo, sobre todo cuando uno está recién partiendo un negocio. A veces los emprendedores cuando están... hay muchos emprendedores que no pasan el Valle de la Muerte. Porque no saben cuánto tienen que vender. Porque no saben cuánto tienen que vender, ni presupuestaron de buena forma cuánto era el financiamiento, o cuánto eran los ahorros, o cuánto tenían que tener de flujo disponible antes de empezar el negocio para poder aguantar este proceso del Valle de la Muerte, que es clásico. O sea, hay muchas pymes que no duran antes del año terminan cerrando. ¿Por qué? Porque no lograron llegar a este equilibrio operacional. A veces algunas estaban cerquitas de llegar al equilibrio operacional, pero les vino el problema de que ya no tenían caja de dónde sacar para poder seguir surtiendo estos obstáculos. A nosotros nos ha pasado algo bien interesante con el tema del punto de equilibrio. Cuando tú logras calcular el punto de equilibrio en un negocio, eso inmediatamente cambia la estructura interna para saber cuánto vender. Es como que te hace un clic mental. Como decir, tú sabías que tú necesitabas vender 6 millones de pesos para solventar todos los gastos de tu negocio, al menos. O sea, sobre los 6 ganas. Menos de los 6 pierdes plata. Ese solo hecho, mentalmente dice, chuta, me preparo, proyecto y hago un plan para vender más de 6. Claro, porque si tú no sabes cuánto es, uno puede decir, mira, no sé ni siquiera si estoy ganando o perdiendo plata. No tienes cómo medir. En cambio es clave eso, porque te hace cambiar el chip. Te cambia el chip. O sea, nosotros tenemos casos en que tu punto de equilibrio es 5 millones. Y se asustan al principio. Chuta, no sabía que tenía que vender 5 millones para no perder plata. Eso es lo que tenéis que vender. Ya. No sé, al otro mes vendí 6 millones. Porque claro, todo lo extra que vendes va siendo ganancia para tu negocio. Claro, va generando eso ganancia. Ya causa un cambio. Pero para eso yo tengo que saber cuáles son mis gastos. Tengo que saber cuánta plata salgo.
saco del negocio. Y ojo que el punto de equilibrio se calcula solo con la venta, cuánto tengo que vender para solventar todos los gastos de mi negocio. Pero es distinto a la caja, y esto quiero que les quede súper claro, porque finalmente yo voy sacando plata de mi negocio constantemente en un mes, que muchas veces no son gastos del negocio. Porque es muy fácil en la pyme confundir los gastos del negocio con los gastos de la casa. De la casa. Y eso suele pasar muchísimo. Entonces es como que yo debiera tener un bolsillo para la casa y un bolsillo para el negocio. Y llevarlo en cuentas separadas. Incluso hay muchas emprendedoras y emprendedores que hoy en día ocupan su misma cuenta personal para llevar las cuentas del negocio. Entonces es muy difícil ir separando. Por eso este ejercicio de anotar diariamente la plata que me llega y la plata que sale, y anotando el concepto, ya me va a dar la claridad de cuánta plata estoy sacando de mi negocio, que no es de mi negocio. Claro. O cuánta plata estoy entrando al negocio, ya que yo lo pienso que es un ingreso al negocio, pero tampoco lo es. Y todavía en el caso, nosotros teníamos una emprendedora que me decía, tenía un almacén y tenía harta gente, vendía harto, me decía, pero no me da el negocio. Y yo le decía, primero miramos los márgenes. Chuta, ya, pero los márgenes no están tan malos, ¿no? El negocio le debiera dar. Entonces, a ver, anote todos los días todas las salidas del negocio y todos los ingresos. Ay, pero es que no tengo tiempo. Haga el ejercicio con un cuadernito fácil, rápido. Anote. Se me decía, el negocio no me da, me quedo a fin de mes con... En contra. Con 100.000 pesos para mí, no, eso no me alcanza para nada. Sacaba más de 1 millón de pesos para gastos de la casa. Y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta. Porque entre la plata que le pasaba al hijo, la mercadería que sacaba, las cosas, faltó con pagar la luz de la casa, sacaba plata del negocio. Entonces, como no llevaba un orden, no tenía idea cuánta plata sacaba. Sacaba más o menos 1 millón de pesos todos los meses. Claro. Entonces le dije, no le está yendo mal. No, está ganando 1.100.000. Está ganando 1.100.000. Está ganando 1.100.000. No sé qué le quedaba más el millón que iba sacando el negocio. Y ahí se dio cuenta, hizo el ejercicio, estoy sacando harto más plata. Entonces, en el fondo quizás ella la decisión que debió haber tomado es haberse pagado un sueldo empresarial. Claro. Y con eso haber tenido un sueldo y haber separado las plata y con eso llevar mayor orden y ver mejor la rentabilidad del negocio, porque si ella no estuviera en el negocio, lo tendría que pagar a alguien por estar en ese negocio. Claro. Entonces, en el fondo, ir tomando esas decisiones mucho más estratégicas desde el punto de vista de los negocios se pueden hacer solo si yo conozco mis números. Porque si yo no los conozco, estoy a ciegas para tomar decisiones. Y eso es lo importante. Cómo yo voy teniendo un orden mensual para poder después ir calculando mi estado de resultados y mi flujo de caja mensual. Ya, entonces hoy día, como resumen, 2 conceptos: estado de resultado y flujo de caja, ¿verdad? Exacto. El estado de resultado me va a permitir mirar si es que si mi negocio está dando o no está dando, en palabras simples, ¿verdad? Está dando, donde voy notando los ingresos y todos los gastos, ¿verdad? Uh-huh. Todo. Los ingresos por venta, exacto. Sí. Claro, y tengo que tratar, si yo ocupo las mismas platas, tengo que tratar de separar y ordenar en este cuadernito. O sea, si salí o le pasé plata a mi hijo para la colación o para que se fuera a comprar unos útiles que tenía que ir a comprar, anotarlo casi como si fuera un egreso que estoy sacando del negocio, para no cargárselo al negocio, porque ese no es gasto del negocio, ese es gasto mío. Es como que el negocio personal. me estuviera prestando plata. Claro. O yo estuviera haciendo un retiro de lo que voy ganando, por decirlo así, en mi negocio. Entonces ir anotando todo. Y eso nos va a permitir ver si el negocio da o no da. Y lo otro del flujo es ver si en el día a día, semana a semana o mes a mes, los flujos de ingreso y de egreso van coherentes entre sí en el fondo. Porque podría ser que yo vendí hoy día una gran cantidad, le vendí por ejemplo a un restaurante. Pero el restaurante a lo mejor me paga a 30 días. Entonces a lo mejor le vendí varios millones a un restaurante. Pero yo a lo mejor ese proveedor que les compro las cosas que le vendí al restaurante, al proveedor yo le tengo que pagar en efectivo. Entonces voy a tener ahí probablemente un desfase en el flujo de caja. Entonces tengo que ser capaz de prever eso para ver
si es que en el fondo tengo de dónde financiar eso. Lo puedo financiar a lo mejor pidiendo un crédito. Y eso es el capital de trabajo que yo tengo que tener disponible mensualmente para trabajar en mi empresa. Porque a lo mejor en el estado de resultados estoy ok, mi negocio me da. Pero si yo tengo un desbalance o un quiebre en el flujo de caja, me puedo ver en serios problemas mi negocio, aun cuando el negocio sea bueno, porque no tengo para cubrir algo que necesitaba cubrir hoy día. ¿Cierto? Exacto. Sí, entonces ambas cosas hay que mirarlas y hay que tenerlas bastante claras. Hay otros conceptos que son relevantes que los podríamos ver en los otros capítulos, como el tema del presupuesto, quizás explicar mejor cómo hacer un cálculo del punto de equilibrio, balance. Esas son cosas que quizás ya van complementando las finanzas de mi negocio. Pero esto de conocer y tener muy claro lo que ingresa, lo que sale, cuánto entra en venta, cuántos son mis gastos, es lo fundamental para partir. ¿Ya? Lo fundamental que toda emprendedora y que todo emprendedor tiene que tener. Porque eso me va a permitir tomar decisiones informadas. Y no de guata, sino que tomar decisiones, por ejemplo, de contratar nuevas personas. O si yo veo que voy a tener un quiebre de caja 3 meses, quizá un gasto que yo quería hacer para el negocio no lo voy a poder hacer. O voy a tener que quizá parar algún costo, reducir algún gasto de la empresa. O voy a tener que pedir un crédito. Entonces, si yo sé y yo planifiqué el flujo y más o menos hice un presupuesto en el año y tengo claro que me voy a quedar sin caja o que me estoy quedando sistemáticamente sin caja, busco la manera de pedir un crédito y saber cuánto tengo que pedir para solventar ese quiebre de caja. Entonces, esas decisiones yo las puedo tomar siempre que tengo mis números anotados. Claro. Si no tengo información, no tengo cómo. No tengo cómo. Y muchas veces, si por ejemplo, ustedes quieren pedir apoyo a los centros para que les ayuden a sacar su estado de resultados o les ayuden a proyectar un flujo de caja, los centros de negocio lo pueden hacer, pero siempre les van a pedir cuáles son sus números. Entonces, el primer paso, incluso antes de pedir ayuda, es que ustedes mismos tengan muy anotadito en un Excel, idealmente, pero si no en un cuaderno, cuáles son los ingresos y los egresos del negocio. Eso es lo fundamental. Es la única forma. Lo que es la única forma. Porter era el que decía que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Exacto. Entonces tenemos que empezar a medir y tenemos que tener datos certeros, porque eso nos va a poder ayudar a tomar mejores decisiones en nuestro negocio. Sí, y además que tiene un riesgo gigante no serlo, porque uno podría quebrar. Y quizás si ya en 3 meses no tengo cómo pagar los gastos de mi negocio, voy a tener que quebrar el negocio. Entonces, muchas veces no conocer los números también tiene implicancias muy negativas, tanto para el negocio como para mí como emprendedora o emprendedor. Porque voy a tener que tomar decisiones muy difíciles, ¿ya? Como por ejemplo cerrar mi emprendimiento. ¿Ya? Entonces, para que eso no pase, clarito los números y con eso ya podemos empezar a mirar y a tomar mejores decisiones. Perfecto, ya. Entonces, hoy día nos quedamos con que estado, resultado y flujo de caja. Y para eso hay que ir anotando cada una de las cosas que va ingresando a nuestro negocio y cada una de las cosas que va saliendo. Es súper importante porque ahí vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder ver si realmente nuestro negocio está funcionando o no está funcionando, o cuánto nos falta para que empiece a funcionar. Porque a veces el esfuerzo, a veces falta poquito, pero si no sabemos cuánto es, nos podemos hasta terminar desanimando y dejar todo botado. Pero si vemos que a lo mejor falta poquito, podemos hacer un esfuerzo adicional para que nuestro negocio siga prosperando. O incluso podemos tomar decisiones de subir precios, disminuirlo. Hay tantas cosas que podemos decidir, pero lo principal es conocer sus números. Eso. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Ahí vamos a tratar de profundizar quizás más sobre este concepto. Sería bueno que habláramos de presupuesto y ayudáramos a la emprendedora y a los emprendedores a cómo armar un presupuesto en el año. Al año, eso, eso. Así que eso. Bueno, mitad de año, revise sus números. Eso. Y si necesita ayuda, a los centros. Puede recurrir a los centros. O a Construyendo Mi Sueño, y de ahí los derivamos a alguno de los centros disponibles. Y no se olvide de seguirnos, de darle like a nuestra campanita y promocionar todos los podcasts que hacemos, que están con el incentivo de apoyarlas a ustedes. Chao, chao. Chao.